Buenos días, estamos aquí nuevamente en un programa de cambio en el debate. Hoy vamos a tratar algunos aspectos importantes del medio ambiente, de la organización ciudadana en torno a los problemas que aquejan al México y al Estado. Para eso, hoy nos acompaña el profesor Manuel Munguía, que tiene un diplomado en agroecología y representa ahora aquí en esta mesa, es consejero nacional de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Entonces el tema que vamos a tratar ahora sería exactamente qué es un afectado ambiental, cómo se está organizando los afectados ambientales, qué objetivos cumple esta Asamblea Nacional. Bueno, una serie de eventos relacionados con esto que nos permita dar pie a ir analizando caso por caso de algunos de los aspectos que conllevan esta problemática que cada vez es, pues, podremos decir, más acuciante. Entonces tenemos aquí al profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Yo creo que para empezar podríamos contextualizar este nuevo concepto de afectados ambientales. Es un concepto sociológico, podríamos decir, o socioambiental. ¿Qué sería? Pues yo creo que es un problema socioambiental, pero también sociológico, ¿no? De entrada, nosotros tenemos claro que lo que atraviesa el país, el continente y el planeta en general no es un problema de cambio climático como nos han querido hacer ver, sino más bien una crisis de tipo ambiental que se liga a la crisis general del capitalismo, ¿no? Una destrucción acelerada de hábitats condicionados por el proceso acelerado de industrialización, de la creación de nuevas fuentes de riqueza, pero además del problema de el crecimiento inadecuado de la zona o de la mancha urbana que llamamos, ¿no? Con este asunto de los malls y de los espacios que se generan para nuevas viviendas que en realidad luego son más bien pichoneras que viviendas, ¿no? Entonces ahí las empresas obtienen muchas ganancias a costa de acabar con humedales, acabar con bosques, acabar con selvas, acabar con los procesos ahí que nos pueden ayudar a regenerar la vida, ¿no? Entonces podríamos como describir exactamente en el contexto de la asamblea qué es un afectado ambiental, quiénes están incorporados dentro de esta asamblea. Sí, mira, el primer asunto tiene que ver con qué concebimos o qué entendemos por afectado ambiental. Nosotros creemos que, bueno, y está documentado, que afectados ambientales somos todos. Aún aquellos que generan la afectación son afectados ambientales, pero vemos unos que pagamos más la afectación que otros. Ejemplo, tenemos problemas de afectación por tiraderos a cielo abierto, los basureros, que no hay control. Tenemos problemas de afectaciones ambientales por la proliferación de gasolineras. Tenemos problemas de afectación ambiental por la pavimentación de las zonas urbanas. Tenemos afectaciones ambientales por el crecimiento desmedido de los que llamaba yo en principio las nuevas zonas habitacionales, ¿no? Entonces, ahí hay ese problema, pero tenemos afectados ambientales por la contaminación del agua, por la contaminación por agroquímicos, que es una de las más graves. O sea, se calcula que unas 200,000 sustancias químicas se están tirando todos los días al aire, ¿no? Entre los químicos que se van al campo, los químicos que genera la industria y los químicos que tenemos en la casa, ¿no? Porque ya ahora para todo nos venden químicos. Entonces, esos son realmente los problemas. ¿Qué es la Asamblea de Afectados Ambientales? Es un esfuerzo de coordinación de movimientos ambientales que surge principalmente a partir de esfuerzos muy locales que empezaron a generar una lucha en contra de la afectación que tenían
los pobladores, ¿no? Ujú. Ahí la Asamblea de Afectados Ambientales se constituye y es un proceso de conformación conforme va avanzando esta destrucción del medio ambiente y del medio natural. Las organizaciones sociales, civiles, las comunidades que se han ido sumando, lo han hecho en este ambiente, de que bueno, no encuentran otra alternativa, ya acudimos en muchos espacios al gobierno para que resolviera los problemas, que parte de eso puede resolverse ahí, sobre todo con este concepto que ha ido nuevo, ¿no? De que tiene que haber una vinculación entre los movimientos sociales y los actores políticos, ¿no? Ujú. Pero lo más grave es que nos conducen a un proceso en el que pareciera que todo puede ser motivo de campañas, ¿no? Así surgió el Partido Verde Ecologista. Ujú. En realidad es muy No poco tiene lo que nada se de ve ahí. verde. No, o sea, bueno, es que hay verdes y hay unos verdes que no pintan, ¿no? Pero el problema es cómo efectivamente se le da un asunto que tiene que ver con la vida, se le da un sesgo político. Ujú. Y hoy es motivo de campañas, ¿no? O sea, es lamentable que ahora un partido que gobernó más de 70 años y que contribuyó al desastre ecológico que tenemos, ahora diga que va a recuperar el medio ambiente, ¿no? Pues todo eso motiva que sectores de comunidades, grupos completos, se sumen a este proceso de la asamblea. ¿Qué se busca con la Asamblea de Afectados Ambientales? Se busca hacer visibles los problemas. Ujú. Es una organización pacífica. Es una organización que busca hacer visibles los problemas de tipo ambiental que afectan la vida, que afectan la sociedad, pero que básicamente están poniendo en riesgo el planeta, ¿no? Sí. Hay muchos ejemplos que más adelante podremos comentar. ¿Y cómo está realmente organizada la asamblea? ¿Cómo podría uno acceder a la asamblea si yo me siento afectado ambiental en en Michoacán o a nivel nacional? ¿Cómo está organizado realmente? ¿Es horizontal? ¿Se toman decisiones? ¿Se hacen mesas de trabajo? ¿Cómo es realmente el trabajo en la asamblea? Sí, mira, la asamblea primero es un espacio que encarna la problemática. Entonces ahí cabe todo mundo, desde un grupo pequeño ambientalista, obviamente que no tenga que ver con el gobierno. Entonces es una instancia independiente de los gobiernos, Ni partidos políticos. independiente de los partidos políticos y que acepta todos los esfuerzos de coordinación y de lucha para lograr mejores condiciones, en este caso del medio ambiente. La asamblea está integrada, cuando hablamos de consejeros nacionales, hablamos de un asunto muy horizontal, o sea, no hay un liderazgo ahí que tenga que ver con que yo mando en todo esto. Tenemos especialistas muy destacados como Andrés Barreda, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los miembros más destacados de la Asamblea de Afectados Ambientales y una persona al que se le debe en parte este proceso, ¿no? Uh-huh. Otros especialistas que colaboran de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UAM, pero también ahí lo que hacemos es que juntamos las problemáticas, se discuten y se empiezan a buscar las soluciones. Obviamente hay asuntos que no pueden tener soluciones inmediatas, ¿no? Uh-huh. Te hablo, por ejemplo, de casos muy concretos como el de La Parota, en el estado de Guerrero. Uh-huh. O sea, La Parota es un problema ahí que tiene que ver con una represa y que ahí está una lucha permanente en contra de esa represa, porque lo que esa represa trae como consecuencia es la desaparición de comunidades completas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es un caso. Casos como el del Salto, Jalisco, que también no tiene una solución a corto plazo porque es derivado de la contaminación que genera incluso el Estado de México con todo el río Lerma. Uh-huh. Y tenemos como consecuencia allá en el Salto, Jalisco, un río muerto, ¿no? Entonces, son casos así muy emblemáticos que lo que tenemos que hacer es visibilizarlos para crear conciencia y ver qué alternativas podemos generar. San Luis, ¿no? También, el del tiradero. Pues tenemos problemas ahí en San Luis con los tiraderos, pero no solo eso. Hoy se suma a esos problemas
que parecieran ser problemas normales de una sociedad que va tirando desechos por toda la vida, se suman los problemas de las minerías, de las mineras, que es uno de los casos mucho más complicados, porque hoy el problema de la minería en México, que es un tema de la Asamblea de Afectados Ambientales, tiene que ver con, otra vez, el saqueo de nuestros recursos naturales. Y ahí estamos poniendo una especial atención. ¿Cómo le podemos hacer para que nos incorporemos a la Asamblea de Afectados Ambientales? Aquí la Asamblea de Afectados Ambientales genera cada año por lo menos 4 talleres de diferente índole que tienen que ver con los asuntos jurídicos en relación a lo ambiental, que tienen que ver con iniciativas para mejorar las condiciones, que tienen que ver ahí con hacer visibles los problemas. Y en este año tenemos una primicia aquí en México. O sea, estamos organizando el Tribunal Permanente de los Pueblos. Ya empezó a sesionar en México. El día de hoy, en la Ciudad de México, en el Zócalo, ahí en las carpas que se acaban de instalar ayer, para hacer visible la problemática nacional que tiene que ver con lo ambiental, que tiene que ver con el problema educativo, y que se habla de la evaluación universal y de privatizar la educación pública, que tiene que ver ahí con los problemas de el Tribunal Permanente. Se inicia la sesión de Guerra Sucia. Y Guerra Sucia es un eje de la Asamblea de Afectados Ambientales que cruza todos los ejes que se pueden generar a partir de eso, ¿no? O sea, se hace guerra sucia cuando se desaloja las comunidades para talar los bosques. Se hace guerra sucia, desaparecidos, asesinados, cuando las empresas mineras llegan a las comunidades, como en el caso de San José del Progreso, en donde acaban de asesinar al principal dirigente ahí de la comunidad, con tal de favorecer a una empresa canadiense. Entonces, todo esto se empieza hoy, precisamente ahí, y ya con jueces internacionales, ¿no? Que eso es lo más importante del tribunal y de lo que ha avanzado la Asamblea de Afectados Ambientales. Entonces, esto es lo que se hace en Michoacán. Lo que estamos buscando es coordinar. Pero, a ver, tantito nada más. Entonces, la Asamblea está incorporada al Tribunal Permanente. Es como una sección, una parte que atiende toda la problemática ambiental que surja. Sí, como parte. O sea, son dos entidades que trabajan conjuntamente en algunos objetivos. Sí, la Asamblea es la principal impulsora del Tribunal Permanente de los Pueblos en México. Somos parte del Tribunal Permanente. Y aquí en México el Tribunal Permanente aceptó sesionar 3 años, 3 años para ir viendo la problemática. El Tribunal Permanente es un tribunal de conciencia, pero que hace visibles a nivel internacional los problemas que estamos viviendo. Y todo tiene que ver con la devastación. Ahora, haciendo un pequeño balance de los logros que puede hasta este momento, ¿cuántos años lleva más o menos la Asamblea en México? Mira, la Asamblea surge a partir de que empezaron a verse problemas, ¿no? ¿Quiénes la integraron? O la integraron en principio el Consejo de los 13 Pueblos de Morelos, que así se le llamaba, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa de la Parota, de Secop Guerrero, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, la UPRES del Distrito Federal y Estado de México, el Movimiento Urbano Popular, Comunidades del Valle de Chalco, Guardianes de los Volcanes, así se reconocen los compañeros, el Salto de Juanacatlán, que es el Salto Jalisco, y comunidades de la cuenca del río de Atoyac, en Guerrero, sí, Zahualpan y Tlaxcala. Entonces, ¿qué ha sucedido desde ese proceso de conformación? Bueno, que tenemos ya 7 asambleas nacionales realizadas. La próxima nos toca en el estado de Michoacán, por eso es importante que veamos cómo podemos coordinar aquí las situaciones que se puedan presentar sobre medio ambiente. ¿Hay fecha ya para eso? Es en el mes de octubre. En octubre.
Estamos pensando si puede ser ahí por los días del 12 de octubre o se transfiere, pero es en octubre. Entonces, ¿cuáles han sido los avances por lo que me preguntas? O sea, ¿cómo ha pasado esto? Bueno, la asamblea ha crecido tanto que hoy tenemos prácticamente visibilizados los problemas de todo el país. Entonces, problemas que se suman de Guerrero, problemas que se suman de Oaxaca, de Veracruz, ahí con el problema de Coatzacoalcos, que es uno de los problemas más blancos, más complicados, pero también el problema de Caballo Blanco, ¿no? De la minera, que también está ahí provocando problemas y que está a unos escasos kilómetros de la Laguna Verde, que es donde está una de las plantas nucleares más grandes, claro. Bueno, la más grande del país, ¿no? Pues sí. Y entonces el riesgo es gravísimo si ahí se empieza a trabajar con minería. Entonces, eso por comentarte detalles, ¿no? Claro. Pero entonces se han ido sumando muchos esfuerzos. Estamos trabajando en el Distrito Federal ahí con muchos problemas que tienen que ver con las grandes vialidades que pretenden hacer. Y aquí pues ahí están involucrados empresas, gobiernos y todo eso. Pero han hecho ya propuestas de iniciativas de ley, han cabildeado en el Congreso de la Unión, aparte lógicamente de la organización social que es pues, el fundamento, ¿no? Si no, no se podría avanzar, pero o en los estados ha habido ya algunos cambios estructurales. Mira, no hemos avanzado hacia la iniciativa de las leyes. Estamos ahorita avanzando en el proceso de conformación y de organización, porque lo que nos interesa es hacer visible la problemática. Lo que tiene que ver con las leyes es un asunto ahí en donde no hemos discutido nosotros plenamente el problema. Sin embargo, yo quiero decirte que pues, ahí hay un problema con relación a cómo concebimos desde el gobierno y desde el pueblo el asunto ambiental. Hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, ¿qué está pasando en Michoacán? Por lo que tú decías, ¿no? ¿Qué onda con Michoacán? ¿Por qué la asamblea aquí? Exacto. Bueno, primero, nos toca organizar la 8ª asamblea. Por eso estamos trabajándole también para hacer la coordinación estatal de afectados ambientales. Ahí nosotros queremos dejar nuestro correo electrónico de entrada personal, nuestro teléfono, que es el 452-1492, 832, 452, a ver si no me equivoco. Sí. 452-1492, 832. Parece que y lo que además está sucediendo es que nosotros, una vez que tenemos ya visibilizada la problemática, vamos en la idea de generar un observatorio ambiental aquí en el estado de Michoacán. Cuando yo te digo que las leyes no se corresponden con los hechos, es por hechos muy concretos. Por ejemplo, el Congreso se preocupó por qué estaba pasando en el lago de Pátzcuaro y en el lago de Cuitzeo, la legislatura pasada. Pero no pasó más que de una preocupación. No pasó nada. Si vamos al problema de los bosques, por todas partes es visible la devastación de bosques. No hay ley que se aplique, no hay gobierno que la aplique. Yo, por ejemplo, mi primera experiencia la viví en la zona más bonita, decía yo, y boscosa de Michoacán. Sí. A la edad de 10 años, en los bosques de Cualcomán. Allá cuando la Michoacana acabó los bosques, pues tuvimos que generar una iniciativa popular en una comunidad lejana, se llama Barranca Seca. Allá uno de los principales promotores de un paro que se hizo para que los camiones no siguieran sacando madera. Fue mi padre, ¿no? Yo tenía 10 años, ahí estuvimos tomando la carretera. Pero la Michoacana se declaró en quiebra y dejó los bosques acabados, ¿no? Pero eso se repite. O sea, hoy los troncos de madera circulan por las carreteras.
no se pueden ir por otro lado y no hay quien resuelva eso. O sea, hay algo interesante en cuanto al problema ambiental que generalmente produce problemas sociales. O sea, empieza a vislumbrarse un aspecto ambiental que genera en conflictos sociales mucho más amplios. Esa es podríamos... Y en conos sociales graves, ¿no? O sea, si tú te vas a la meseta purépecha, vas a encontrar que los conflictos de la meseta purépecha mucho tienen que ver con los límites territoriales por los recursos que ahí se tienen, ¿no? Pero hay algo, te decía yo, nuevo, que todavía es más catastrófico, ¿no? Nunca se dieron cuenta que al relegar a las comunidades indígenas hacia las zonas altas, hacia las montañas, los estaban de hecho mandando a las zonas más ricas de la región, en el estado de Michoacán, en Oaxaca, en Guerrero, así sucedió, ¿no? Los lugares inaccesibles, ¿no? Sí, y entonces ahora que se dieron cuenta que allí está el magnesio, que allí está el manganeso, que allí están los minerales raros que quiere Estados Unidos, están generando conflictos graves, desalojos de comunidades para apoderarse de los minerales, porque ya los gobiernos, tanto federales como locales, han empeñado el territorio nacional, aquí en Michoacán es muy claro, para que las mineras lleguen y se lleven todo, ¿no? En Michoacán se llevan, con el pretexto de llevarse el hierro o el fierro, se están llevando otro tipo de minerales que no se reportan como ganancia para el país ni para el Estado, ¿no? O sea, se llevan en bruto la piedra. Sería el caso de Aquila, ¿no? Más o menos. Ahí está el caso de Aquila, está toda la costa que surte ahí la siderúrgica. O los de Nayarit, el grupo indígena, ¿cómo se llama? Los de bueno, acá por el norte acaban de suceder cosas interesantes, ¿no? Comunidades indígenas que se reúnen en sus zonas ceremoniales porque precisamente sus zonas ceremoniales están ahí en conflicto ya. Las mineras canadienses a punto de acabar la zona, por ejemplo, donde se encuentra de manera natural el peyote. Exacto. Acá los otros asuntos, las supercarreteras, una vez que las abren, como el caso de San Luis, están ahí desalojando comunidades también. Pues en Michoacán, pues no vamos lejos, ¿no? Aquí hay un problema en la Loma, que es un problema también de desalojo pendiente y un problema de afectación a la ciudad de Morelia, si se hace esa gran vialidad para comunicar las grandes empresas que están instalando acá en el Nuevo Morelia, ¿no? Claro. Entonces, todos esos problemas parece que son el pan de cada día en las recurrentes ya. Sobre todo en las ciudades, ¿no? Pero en el campo sucede un fenómeno grave. Hay migración forzosa. O sea, ya la migración que se daba porque alguien se iba a buscar otra alternativa de vida o recursos económicos para la familia, se convirtió en migración forzosa. La contaminación por agroquímicos acabó con los suelos. Ahora vienen las empresas a apoderarse de las tierras y a desalojar a las comunidades. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Aquí en el caso de nosotros de Michoacán, tenemos ya visibilizados problemas muy locales, ¿no? El asunto de Lázaro Cárdenas, de toda esa franja costera, que tiene que ver ahí con contaminación por las empresas, con problemas de asentamientos irregulares que se han dado, que luego más bien los acusan de ser un conflicto social, en lugar de ver cómo se planifica, sobre todo el proceso de crecimiento ahí en esas ciudades. Pero ahí en Lázaro Cárdenas sucedieron cosas graves, ¿no? Por ejemplo, Fertimex contaminó gravemente la costa, y ahí hubo movimientos de pescadores, hubo movimientos de pobladores en contra de esa contaminación. En el caso de las demás empresas que están ahí, o ya de plano lo que sucedió en La Palma, ¿no? Que desapareció la isla, lo que era ahí un medio natural, que los que lo vivimos y lo vimos, nos daba gusto ir a pasar el fin de semana a la isla de La Palma. Al Cayacal le decíamos nosotros, la isla del Cayacal. Sí. Hoy son planchas de cemento. Entonces, no, y peor que también el gobierno anterior la
la vendió, ¿no? O sea, se desincorporó, ¿no? Del Sí, gobierno, por eso digo yo que no hay que es peor todavía, ¿no? no hay ahí a qué apostarle, ¿no? Y entonces nosotros, ese el problema del lago de Pátzcuaro, Ujú. que no hay ahí un tratamiento adecuado de los desechos Aguas. urbanos para que se vaya al lago de Pátzcuaro, el lago de Cuitzeo, Ujú. la zona agrícola de Zamora, Ujú. del Valle de Zacapu, la zona frutícola de Uruapan, todo ese entorno, la zona agrícola de Apatzingán, que allá es muy evidente cómo a través del uso de fertilizantes y agroquímicos Ujú. quedaron las tierras estériles, ¿no? A partir del monocultivo, en un tiempo del algodón, luego del melón, y hay tierras estériles, ¿no? Entonces, toda esa problemática se está visibilizando y es lo que pretendemos hacer. Ahora, ¿qué pasa en realidad con los basureros? Ujú. Que mucho se ha dicho en el estado de Michoacán. Bueno, la SUMA reconoce que en Michoacán se detectaron 277 tiraderos de basura. 276, ¿Cuántos municipios tenemos? 113. 113. Es decir, superamos la cifra de uno por municipio. Y hablamos de tiraderos así en concreto, que no son nada más la bolsa de basura que está tirada en la No, calle, pues ¿no? son dos, casi más de dos. Entonces, estamos hablando de un problema grave. Pero además SUMA reconoció Ujú. que eran tiraderos a cielo abierto. Pero lo más grave, ¿sabes qué fue? Que le pidieron a los municipios que hicieran ahí sus reglamentos. Yo recuerdo, yo fui autoridad municipal, tuve que hacer mi reglamento municipal Ujú. porque nos iban a sancionar si no lo hacíamos. Pero en una ocasión que tuvimos a SUMA, le dije, bueno, a ver, yo hago el reglamento y ya se resolvió el problema, porque el tiradero sigue ahí. Claro. Y lo que necesitamos es tecnología, y lo que necesitamos es un espacio adecuado para que sean rellenos sanitarios y no tiraderos así simplemente, ¿no? Pero además también un proceso para aprovechar la basura. Pero en este caso también se tendría que trabajar en programas de educación ambiental que supondría la reducción. O sea, no nada más es tratar los desechos, sino buscar la manera en que se puedan reducir la cantidad de desechos que una familia o una ciudad podría producir. Eso es parte del trabajo. Pues mira, en realidad yo creo ahora que el problema de la basura no es un problema de las 3 R's como nos enseñaron en la educación primaria, ¿no? O sea, yo digo que ya son 5 R's. Muchos países de América Latina coincidimos en eso de que ya por lo menos son 5 R's, porque es las tradicionales, más reutilizar y responsabilizar. Exacto. ¿Responsabilizar en qué sentido? Bueno, tenemos que responsabilizarnos desde el hogar al trato de la basura. La separación, el asunto de cómo poder reusar algunas cosas que se tiran, pero tenemos también que responsabilizar a quienes tiran la basura. O sea, a los que la generan, que son las grandes empresas. O sea, ¿por qué una familia tiene que conservar en su basurero familiar, porque luego ahí se quedan atrás del traspatio, los envases de los agroquímicos que son altamente dañinos y que el día menos pensado la familia le prende fuego ahí, de ahí se desprenden sustancias tóxicas derivadas del agroquímico, pero además del plástico que estamos utilizando, las dioxinas, los furanos, que son cancerígenos. Y eso se hace en todo el país, en todas partes. Pero más allá, se concentran esos productos o esa basura tóxica y de todos modos se lleva al tiradero de basura. Y allá le prenden. Pues tú revisa. En un recorrido que hice yo hace un año, pues encontré la gran mayoría de basureros prendidos. No, pues sí ha habido. Entonces, imagínate lo que está generándose allí con el incendio de los basureros. Pero además, claro, yo creo que más del 70% de la basura se puede aprovechar. Hay quienes dicen que la basura no es basura hasta que se combinan los orgánicos con los inorgánicos, pero lo que yo creo es que
mucha parte de eso se puede aprovechar. Una parte se puede reutilizar, otra parte se puede aprovechar para hacer compostas, para la agricultura orgánica, para los huertos familiares, y eso hasta se puede trabajar un programa desde la casa, ¿no? O sea, Claro. a ver, responsabilízate de tus desechos orgánicos y pon tu hortaliza. Porque además el problema que tenemos es un problema ya también alimentario. La crisis está llevando un problema alimentario y de desabasto. Pero hay comida, pero está en manos de las transnacionales, está en manos de Walmart, está en manos de Sam's, está en manos de las grandes empresas, y las familias están sin comer, ¿no? Pues aquí en Michoacán eso es muy claro. Pero además, si suma aquí en Michoacán, dice que 110 municipios fueron los que se acogieron a ese llamado para no ser sancionados, pero era para hacer ahí sus reglamentos nada más. ¿Qué pasó después de los reglamentos? ¿O qué pasó después de que generaron la iniciativa y los municipios no se acogieron a ese llamado? O sea, no hemos sabido de sanciones significativas para ellos, ¿no? Claro, sí, no. Pero tampoco sabemos de sanciones significativas, o no hay sanciones, para las empresas que están tirando sus desechos al agua. Tenemos ríos muertos, tenemos aquí en Morelia el río Chiquito muerto, el río Grande muerto, tenemos en Uruapan el río Cupatitio muerto. Y todo esto de los ríos pues van a dar a cuicheo, ¿no? Que es parte del problema global, ¿no? En el caso de aquí de Morelia, ese es. Pues por eso no le entraron. Que no se ha hecho absolutamente. Y entonces todas esas situaciones tienen que ver con una planificación y con programas educativos que ayuden a salir de este asunto, pero también con inversión. El problema aquí es que cuando hablamos de inversión, luego lo dicen, a ver, empresa atrás, ven para que inviertas aquí, ¿no? Y tenemos problemas serios, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de contaminación ambiental, dicen, bueno, pues generemos un programa donde las empresas paguen por servicios ambientales, pero que sigan contaminando. O que en los casos que comentan, si yo encarezco un recurso, va a ser menos consumido. Eso claro. es una de las cosas que comentan, ¿no? Entonces mejor metemos la iniciativa privada que venda el agua, y entonces como va a ser más cara, ¿sí? O sea, son las soluciones del capitalismo. El capitalismo, sentido, ¿no? El capitalismo verde ahora le llaman. El capitalismo verde. Pero fíjate, es una ignominia en toda América Latina. O sea, si tú recorres hacia atrás la historia, vas a encontrar historias locales que te hablan no solo del problema de que ahí se generó contaminación, ¿no? Sino de devastación, de asesinatos, de desaparición de comunidades, decía yo. Simplemente revisemos el problema del caucho en América Latina. O después revisemos el asunto del petróleo. O sea, cómo en el problema del caucho se desaparecieron comunidades completas con tal de sacar el caucho de América Latina. Después... Chico Méndez, ¿no? Creo que era uno de los... Después viene el problema de las... Le llaman los salitres. De los salitres, del guano. Por cierto que ahora el guano está siendo otra vez cotizado, pero además amenazado, ¿no? Es un recurso natural que también está siendo amenazado en el país y en el estado, porque las empresas ya están yendo a las comunidades a ver dónde están las cuevas con guano y se lo están prácticamente robando, ¿no? Exacto. Y ahorita, como para ir un poquito cerrando el programa, ya sabes que el tiempo es el verdugo, dicen. En Michoacán, concretamente, ¿cuáles son de los que has comentado? Has comentado lo de La Loma, has comentado lo de Lázaro Cárdenas, lo de Zacapu. ¿Cuál podría ser los casos emblemáticos o los casos más preocupantes que no han sido atendidos por las autoridades, que espero que nos que nos vayan a escuchar y ver, que ellos pudieran tomar cartas en el asunto en este sentido, y
y cómo en Michoacán se está respondiendo a esta negligencia que podríamos comentar de parte de las autoridades, que son las que deberían estar atendiendo estos problemas. ¿Cuáles serían? Mira, emblemático Lázaro Cárdenas. Además ahí se está generando una reacción importante de la población en el caso del tiradero de basura. Ahí en San Juan Bosco, que es una comunidad, la autoridad eligió ese lugar para tirar la basura. Todo tipo. Todos los lixiviados que se generan ahí en San Juan Bosco van a dar hacia la mira. Pero lo más grave es que esos tiraderos de basura en todo el estado están en las cañadas, están en zonas donde son zonas de manantiales, porque Michoacán es un estado muy rico en agua, ¿no? Entonces todos los basureros están contaminando los mantos freáticos. Ve a ver el de Uruapan y lo encuentras en la parte alta. Allá está aquella zona turística que todos añoramos ya, donde filmaron Caminos de Michoacán, pero la Zararaco está muerta porque se tira todo desde la ciudad, pero además está el basurero arriba, ¿no? Exacto. Pero ese es el pan nuestro de cada día. Yo te hablo de ahí porque lo conozco muy bien, ¿no? Pero además, ¿qué están haciendo las autoridades? Habría que ver qué están haciendo. Yo no conozco más que esas iniciativas de que se hicieran las leyes municipales. Sí evitaron una sanción. A nosotros nos evitó una sanción grande económica cuando yo fui autoridad municipal. Pero fíjate, la ingratitud. Querían que mi pueblo se convirtiera en el basurero de la región. Pues eso no lo permitimos. Pues el proyecto de Suma era todo Uruapan, Siracuaretiro, Tingambato. Ya nomás faltaba que jalaran a San Juan y a Tancítaro de esa región para que fuera tirada a Tareta. Hubo iniciativa de ese tamaño, nosotros dijimos que no. Pero además ahí nosotros paramos desarrollos habitacionales también, que estaban en zonas de manantiales. ¿Qué hacemos en otros lados? ¿Qué hace la autoridad? Hace falta leyes que regulen más este asunto, pero también que sean aplicables. Más que existan, yo creo que debe existir. Creo hay una sobrereglamentación, comenta, ¿no? Sí, más de bien hecho. Es la aplicación y la acción ejecutiva que permita. Sí, mira, se preocupan por meter a la cárcel a una persona que por accidente incendió el bosque acá en Jalisco. O cortó un árbol. Cuando no se preocupan por el fenómeno grande, ¿no? Y entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Yo no soy muy amante de decir, háganse leyes y aplíquense leyes. Lo que creo es que hay que hacer conciencia del problema que tenemos. Hay que generar una posibilidad de educación ambiental mejor que la que tenemos. Es muy poco lo que se da de educación ambiental. Hemos elaborado una cartilla ambiental que se va a aplicar en educación básica, que tiene que ver con este asunto de cómo se concibe nuevamente el problema de la basura, cómo estamos viendo el problema del cambio climático, que insisto yo, es crisis ambiental, no es cambio climático. Lo que pasó en Angangueo no es un fenómeno de la casualidad, claro. Es un fenómeno que se provocó a partir del desequilibrio ecológico. La deforestación, ¿no? Sí, principalmente. La deforestación y todo el problema ahí de la minería que también trae consecuencias, ¿no? Que aflojaba la tierra y todo. Pero además, o sea, estos fenómenos se van a seguir repitiendo. O sea, ¿qué pasó este año simplemente? Mira, mis abuelos, o mis padres, o los tuyos, o los abuelos de los que nos escuchan, cuando venían a llegar las golondrinas, decían, ya viene el tiempo de aguas. ¿En qué temporada llegaron las golondrinas este año? Oye, era enero y estaban llegando las golondrinas a México. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que también el desequilibrio está provocando un desajuste, sobre todo las aves migratorias, que por cierto ayer sacaron muy buen reportaje aquí en El Cambio, ¿no? Ese fenómeno de cómo las aves migratorias ya no encuentran el momento adecuado de la migración, o se quedan de plano ya a vivir en algunos lugares, como el caso de México con el borregón, que ya no solo llega ya a la ciénaga de Chapala, ¿no? Ya lo hemos encontrado acá en la presa
Igual infiernillo. hubo un estudio de la mariposa monarca, ¿no? Que Igual. ya no está viniendo todas a las partes de Angangueo y estas partes, sino se están yendo hacia Europa, aparte por allá. Sí, es que están Que es buscando. parte de los cambios climáticos, ¿no? Y pues aquí lo que yo insistiría a todos los que nos escuchan, hagamos un esfuerzo, juntémonos en la Asamblea de Afectados Ambientales y hagamos la posibilidad de que defendamos nuestro hábitat, defendamos nuestro medio natural y defendamos la vida. Eso es lo que está de por medio. Exactamente. Bueno, pues yo creo que no hemos agotado el tema. Yo espero poder continuar este análisis. Lo que nos gustaría es que a través de ustedes pudiéramos invitar a algunos de los afectados ambientales de Michoacán, poder analizar concretamente algunos de los casos que se están presentando para ver en toda su magnitud lo que está pasando en lugares concretos, en aspectos locales que a veces no son muy conocidos. Sabemos que ha habido muertes, como comentabas, asesinatos, desapariciones de gente en Guerrero, en Nayarit o en otros En casos. Michoacán, ¿no? Ahí está el caso de Cherán. El caso de Cherán, exactamente. Entonces, que se vea que hay esta intencionalidad de visibilizar, pero también de atender concretamente estos asuntos, ¿no? Entonces, hacemos un llamado a las autoridades que estén por ahí pendientes. Vamos a acercarnos para que puedan acompañarnos en alguna de esta mesa de análisis, de debate, con los problemas concretos que estaríamos viendo en subsiguientes programas. Si quieres agregar algo para ir finalizando, No, Manuel. decirte, Javier y auditorio, que con gusto vamos a hacer llegar a los que viven en carne propia los problemas. De hecho, agradecer el espacio, porque no es común que los medios de comunicación abran tanto este asunto, porque es un tema muy complicado, es un tema que llama primero a la conciencia, pero también llama a la atención de los que están sobre nuestros recursos naturales, ¿no? Y poner en la mesa este asunto, luego es problema también de seguridad para la gente. Exacto. Pues vamos a hablar con la gente, vamos a ver que se acerquen al programa y agradecer de antemano esto, ¿no? Y que se haga, de hecho ya estar aquí es hacer visible el problema, que se haga más visible, pero no estamos en el ambiente de hacer la guerra por estas situaciones. Estamos en el ambiente de, todavía de manera pacífica, ver cómo desde la Asamblea de Afectados Ambientales, haciendo visibles los problemas, generamos la posibilidad de mejorar las condiciones. Insistimos, lo que está en riesgo con esta crisis económica, política, socioambiental, es la vida. Ya no es el problema nada más de que si no me alcanza el dinero para el gasto del día, que eso es un pan de cada día, ¿no? Es el problema de la vida en el planeta, y habría que ver, o sea, hay especialistas que nos pueden aportar temas, aquí los podemos traer también, que nos pueden aportar datos concretos, o sea, traemos aquí muchos datos concretos, pero próximamente, por ejemplo, estamos invitando nuevamente a venir a Andrés Barreda. Aprovecharíamos a ver si nos toca en un día de radio para que sí, claro que pueda estar pues aquí, está abierto, y poder visibilizar la problemática ambiental, que insisto, no es un problema nada más de que cortaron un árbol o tiraron una basura, es un problema más integral que tiene que ver con la vida. Muy bien, bueno, pues esto inicia, este análisis inicia de los problemas ambientales. Estaríamos dando seguimiento, está lo de la educación ambiental, quién está trabajando realmente, qué se está haciendo. Hay infinidad de cosas en este tema. Lo dejaremos para el próximo programa. Se despide de ustedes Javier López Osorio, agradeciendo la visita del compañero Manuel Munguía y el espacio de Cambio de Michoacán. Hasta pronto. Hasta luego.